Bienvenidos una vez más, la oportunidad de reunirnos con el propósito de introducirnos con mayor intensidad a la clase que tanto nos ha tomado y el interés más grande que es conocer más acerca del liderazgo, que es la clase fundamental que hoy tenemos, pero a través de Nehemías, de un hombre que determinó cambiar su posición de lujo, de estatus, de riqueza, por amar y servir al Señor. De esta manera nos vamos a dar cuenta cómo el orden de prioridades en la vida de una persona se convierte en la base fundamental. Y esto les comento, así que por la razón fundamental que un orden de prioridades define las acciones y nos mueve de acuerdo al interés prioritario. Y esto es fundamental. Si nosotros no aprendemos a tener una vida ordenada o una vida llena de prioridades, nunca seremos eficaces, nunca seremos fructíferos, nunca lograremos éxito, nunca alcanzaremos grandes alturas por nuestra indisciplina, por nuestra falta de evaluar todos los factores preponderantes y movernos en orden de prioridades. Recuerden, un liderazgo no se mueve por circunstancias, no se mueve por emociones, por momentos. Su orden de prioridades define acciones, define hacia dónde dirigirse y mantener su enfoque correctamente. Esto es algo que vamos a estar descubriendo cada vez más en Nehemías, como lo vimos en Esdras, y así lo vamos a aprender a lo largo de la Biblia. Así que bienvenidos todos ustedes, como a quienes se estarán agregando en la clase a través de internet. Y vamos a dar lectura entonces a los versos finales del capítulo 6 de Nehemías, permitiéndonos de esa manera introducirnos a la conclusión de lo que Nehemías ha estado escribiendo a este respecto, donde describe acontecimientos que impactaron su vida, cómo logró enfrentarlos, cómo determinó no permitir que esas condicionantes le robaran su paz, le desviaran del camino, sino por el contrario, él define qué hacer, y espero que tú y yo aprendamos esas lecciones que son en cualquier esfera de tu vida importantes. El orden de prioridades en tu vida espiritual, en tu vida familiar, en tu vida laboral, en tu vida académica, en cualquier esfera de tu vida, el orden de prioridades debe determinar tus acciones, tus prioridades, y eso es fundamental. Por eso estoy mencionando que si no tenemos ese orden establecido, navegaremos como barco en el mar sin dirección, sin tener un propósito específico hacia dónde anclarnos. Bien, vamos a buscar la dirección de Dios. Él nos guíe, lo necesitamos, y a la vez sus teléfonos vamos a colocarlos en vibrador, por favor, y todos nuestros distractores vamos a tratar de hacerlos a un lado. El tráfico, las circunstancias nos roban nuestra paz, pero vamos a enfocarnos en lo que realmente necesitamos. Así que por favor diríjanos algunos de ustedes al Señor. Señor mi Dios, hemos llegado, Señor, hasta aquí por tu gracia, Señor. Ha sido tu misericordia la que esta mañana nos extendió, Padre, tu fidelidad, y nos ha traído hasta esta clase, Señor. Mi Señor, te pido que en esta noche seas tú propicio a enseñarnos, Señor, a poder entender y comprender las verdades que están en tu palabra, Señor. Yo te pido que seas tú teniendo, Señor, nuestros pensamientos, nuestra mente en ti, Señor, que todo distractor, que todo pendiente se quede a un lado, Señor, para poder enfocarnos en aprender lo que tú tienes para hoy, Señor. Padre, llénanos del Espíritu Santo para poder comprender estas verdades. Aún ayúdanos a despojarnos de nuestros sentimientos o percepciones personales, Señor, para poder comprender lo que la verdad de tu palabra ahora nos está indicando, Señor. Sé tú, Señor, en medio de nosotros, sé tú a través del pastor hablando lo que ya has colocado, Señor, en este orden divino, en este propósito para cada uno de nosotros.
Amén. Estamos extrayendo en el ámbito del tema de liderazgo aquellos aspectos sobresalientes que hacen de Nehemías el hombre escogido por Dios para estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto y bajo las circunstancias que está enfrentando, pero eso lo hace ver como un hombre con un alto grado de efectividad, con un hombre con un gran valor, con una gran capacidad de continuar adelante y a la vez mostrarnos que Dios trata con personas como tú y como yo, pero quiere hacer de lo natural algo extraordinario, algo que supere las condiciones presentes. No nos va a exentar de problemas, condiciones, críticas en lo absoluto, pero Él espera que aprendamos cómo vivir por encima de las circunstancias. Recuerden, los barcos fueron hechos para ser lanzados al mar, no para estar en un puerto. Y cuando son lanzados al océano hay una gran cantidad de aspectos que van a enfrentar, pero fueron diseñados, la gran mayoría, para enfrentar grandes retos. Así que tú y yo en el Señor tenemos ya todo ese potencial para seguir adelante. Permíteme leer entonces los versos 15 al 19, que son los últimos versos de este capítulo. Y Nehemías escribe: fue terminado el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Así que vamos a iniciar ahí. Toda la obra del Señor se hace bajo un proceso constructivo. No es un evento, es una continuidad o sucesión de momentos para ir edificando, para ir construyendo. Son etapas en las que nos vamos a ver envueltos. De esta manera, como la vida misma donde tú y yo hoy nos desenvolvemos, son instantes, circunstancias, tiempos que convergen para hacer del momento parte de nuestra vida que lo hace histórico. Y así es en la vida de Nehemías como en la vida de cualquier otro siervo delante de Dios. Y este es el primer punto que nosotros necesitamos aclarar. Si queremos ser un siervo, aquí es donde entramos. Y lo podemos ver en Nehemías. La posición de un siervo no depende de cómo se siente. No depende de cómo está la vida, no depende de circunstancias, no depende de otras voluntades, no depende de ninguna otra condición ni de opiniones. Eso es algo que debemos tener muy en cuenta. Por lo tanto, un siervo es el resultado de su llamado y de accionar cumpliendo la misión que le ha sido encomendada. Y a veces queremos luchar entre soy hijo de Dios y todo lo tengo o soy un siervo. ¿Qué vas a elegir? Eso es algo que tú necesitas definir cuando Dios te haga un llamado. Y ahí es donde o quieres ser un niño mimado o quieres ser un siervo dispuesto y disponible para hacer la voluntad del Señor. Eso es algo que tenemos que darnos cuenta. Y eso es muy importante. La posición de un siervo siempre será el resultado de un llamado y de nuestra aceptación y adherencia para caminar en obediencia a la voluntad de aquel que nos está llamando a un servicio especial. Recuerden, no somos llamados por ser mejores. Nuestros talentos y habilidades tienen un valor, pero final. Dios nos llama por el corazón que Él puede moldear, puede forjar para hacer lo que Él espera hacer de nosotros. Ese es el punto focal realmente. Y cuando alguien es llamado a servir, es cuando dice: Señor, no como quiero, no cuando quiero, sino como tú quieras, donde tú digas y de la manera como tú lo digas. Es donde entregamos lo que somos, nuestro presente y nuestro mañana, porque entendemos que es mejor estar en el servicio de Dios que hacer nuestra voluntad. Esto es importante. Por eso siempre hay un precio a pagar cuando se sirve al Señor, siempre.
No podemos negarlo, ni tampoco quisiera ocultarlo, porque siempre, siempre habrá un precio a pagar cuando se sirve de manera de tiempo completo a nuestro Dios. Eso es algo muy, muy diferente. Es como el domingo mencioné de los pescadores. Hablaba de pescadores de profesión, no de pescadores fortuitos, no de pescadores de vacaciones, no de pescadores aficionados, sino de hombres dedicados, profesionales a una entrega total en día o noche tratando de alcanzar su propósito. Y eso es algo similar y estamos aquí para aprender, pero lo que estamos viendo es que servir entonces no solo es sentirse bien, es caminar en obediencia por encima de todas las condicionantes que en ocasiones nos vamos a ver envueltos. Y es ahí donde tu servicio será probado. Tu servicio será probado. Señores, que no, es que, ¿recuerdan cuál fue la respuesta de los discípulos cuando dijeron, ¿lograste éxito? ¿Qué dijeron? Solo una palabra. No. No agregaron, no se defendieron, no pusieron un pretexto, no hicieron algo aunque fuese legítimo. Ellos simplemente reconocieron que esa era la condición que Jesús anticipadamente conocía. Y eso es algo que tú y yo necesitamos darnos cuenta. Servir al Señor siempre va a demandar un precio a pagar. Recuerda eso. Y no es que, ay, nos va a doler. Claro que nos va a doler, pero el Señor es quien produce en nosotros el querer, el hacer. Él nos da la fuerza para hacerlo. ¿Vamos bien? Ok, continuamos. ¿Qué ha acontecido en este capítulo 16? La narración de Nehemías desde el capítulo 2 al presente momento donde él se encuentra, han transcurrido 6 largos meses. Y en qué poco tiempo encontramos cuando la fidelidad, la determinación, la entrega, la pasión no posterga los momentos, sino antes los enfrenta para llegar a un final de una manera contundente. Y esto es impactante. ¿A qué se debe? A una vida disciplinada, a una constancia, a una determinación, a un enfoque correcto, donde el orden de prioridades definía sus acciones. Recuerden, tal vez estoy haciendo mucho énfasis en esto, pero es la verdad que emana de la vida de hombres y mujeres que han pagado un precio para llegar a este momento. En 2 meses se concluye el muro, 52 días. Esto se debió precisamente a esa determinación de Nehemías como propiciar que el pueblo al involucrarse llegaran a desarrollar cada uno lo mejor de sí mismos, invirtieron su tiempo, sus esfuerzos para cumplir el llamado que Dios había hecho al respecto. Pero también debemos recordar algo, Nehemías, y esa es la importancia del enfoque. Nehemías nunca perdió de vista dónde deberían estar sus esfuerzos, su mente, su visión, para continuar ascendiendo hasta llegar a la conclusión de la misión que Dios le había conferido. Había distractores, muchos. Y aquí es donde tenemos que evaluar qué es más importante. Por eso, en ocasiones nosotros al postergar, estamos retrasando lo que Dios haría en su tiempo y momento y nos estamos perdiendo de lo mejor. Los distractores no solo son nocivos, hay condiciones que son legítimas, pero que no van a contribuir para lo que mis prioridades definen. Entonces necesito aprender que hay distractores o condiciones que son legítimas, pero si están interfiriendo en mi orden de prioridades, requiero irlos haciendo a un lado, porque es más importante lo que Nehemías había dicho en los versículos anteriores. Estoy haciendo una obra demasiado importante como para ir a perder el tiempo con ir a platicar contigo, a tomarme un café, ¿no? Es lo que estaba diciendo Nehemías. Había también amenazas, existían una gran cantidad de conflictos, pero Nehemías
nunca perdió el enfoque. Y eso es un consejo que la Biblia nos da. No pierdas tu enfoque. No pierdas de vista lo más importante. No dejes de ver todas las cosas, pero nunca pierdas de vista lo que es prioritario. Enfoca tus esfuerzos ahí, en lograr alcanzarlos. Así que Nehemías de igual manera había estado bajo una gran cantidad de descalificativos, ¿recuerdan? De rumores, de donde su reputación estaba colocada en una condición de no darle credibilidad, pero Nehemías no optó por colocar su atención en esos aspectos. Él lo superó, y eso es algo que tenemos que aprender. He mencionado que no vas a poder evitar que hablen de ti. Nunca vas a poder evitar que hablen algo de mí, nunca. Pero si mi enfoque está en lo que piensan las personas, tengo un grave problema. Pero si mi prioridad es hacer de la voluntad de Dios la mía, entonces voy a estar más preocupado por lo que Dios piensa de mí que lo que las personas puedan tener opinión de mí. Porque si hago la voluntad de Dios, entonces quizá puedo agradar a las personas, pero si no lo logro, eso no es lo importante. Lo relevante es hacer de la voluntad de Dios mi prioridad. Qué importante es eso. Así que tenemos entonces aspectos muy importantes en esta condicionante. Bien, entonces aquí tenemos un orden invertido de acontecimientos. Por lo general siempre hablamos primero de los problemas y después de los éxitos, pero ahora estamos llegando a un punto donde Nehemías en esta parte habla acerca de los resultados positivos, de la productividad que se alcanzó como resultado de haber atravesado esos diferentes valles, problemas, conflictos, y nos muestra entonces aspectos que necesitamos valorar, evaluar, si anhelamos ascender 1/2 milímetro más en nuestro proceso de madurez y crecimiento. Y esto es muy importante. ¿Qué sucedió? Hay aspectos muy relevantes. ¿Recuerdan cuando se fue Nehemías solo en aquella madrugada? Se fue él, y donde ya su caballo no pudo entrar, empezó a caminar y dar la vuelta. ¿Qué estaba haciendo? Cuando otros duermen, el siervo está alerta. Cuando otros se están divirtiendo, el siervo siempre está en los negocios del rey. Cuando alguien está disfrutando, el siervo por lo general siempre está involucrado en la obra del Señor. ¿Qué estaba haciendo Nehemías? Fue y dio una vista general, después muy detallada, minuciosa, y empezó su orden de planeación. La fe y la planeación no están en oposición. La fe y la planeación nunca están en oposición. Necesitamos entonces aprender cómo Nehemías logró resultados efectivos. Primero, hubo el llamado de Dios, recordemos. Llega y hace una evaluación completa del estado general de las circunstancias de la ciudad, y entonces hace una planeación de qué hacer, cómo hacerlo, a quién involucrar y de qué manera hacerlo. Y define una estrategia que es la senda viable para lograr alcanzar cada punto de esa planeación y llevarla a maximizar hasta lograr el éxito que tanto esperaba. Pero no solamente era la planeación y la estrategia, el cimiento real de todo orden en el ministerio es la oración, la comunión con Dios. Muchos deciden planear y colocar estrategias, pero el poder del ministerio es la oración, es la comunión con Dios. Ese es el punto focal. Nosotros a veces decimos, en el nombre de Jesús me lanzo, sí, ¿y en qué poder? Cuando Jesús dijo, y recibirán poder, y es entonces en el poder del Espíritu Santo, y eso solamente es, la unción solo se tiene por relación. Eso es algo que tenemos muy en claro. La unción no es alguien que me va a colocar su mano, la unción es el resultado de mi comunión, de mi relación con Dios. Tan sencillo. Pero a veces no queremos pagar el precio. Vamos a ver quién me pone la mano para que me dé la unción, ¿no?
¿Estamos bien? Esto es importantísimo. Así que entonces tenemos planeación, estrategia, pero sobre todo una vida de continua comunión con Dios que haría posible el discernimiento, la revelación, la sabiduría, pero sobre todo bajo la directriz divina. Nehemías tenía entonces la senda hacia dónde dirigirse. Cuando Dios da dirección, no hay plan B, es caminar en y a través de la línea establecida por Dios. De esta manera Nehemías caminó bajo esa senda divina donde Dios respalda su palabra, Dios honra su palabra y donde su poder nos va a ayudar para alcanzar lo que Él nos ha señalado ejecutar. Si nosotros queremos desviarnos o tener una línea distinta para llegar a la meta o un atajo, no hay atajos en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios todo es de inicio a final apegado a su verdad. Qué tremendo. Porque a veces somos muy dados y si le doy la vuelta, mande. Unas ya no quisieron, ya habían acabado el muro de unas personas, ya no continuaron, ya no quisieron. A esas personas terminó. Bueno, es su elección. Pero el propósito de Dios es para quienes te envía a hacer, es ahí donde tenemos que enfocarnos, no depender de las personas alrededor si caminan o no, si se suman o restan, no deberíamos hacer más que ir adelante. Si se suman nos producirá gozo, si se van nos va a dar tristeza, pero no podemos detenernos, como Mardoqueo le dijo a Esther: si tú callas, ayuda y respiración o respiro, Dios enviará de otro lugar. Eso es importante, ¿sí? Así que Dios no está limitado por mí, Dios no está limitado por nadie, Dios no está limitado por absolutamente ninguno, ni por Moisés, ni por Elías, por nadie. El Señor siempre tiene siervos en todo lugar. Por eso dice en Apocalipsis: mira, que nadie tome tu corona. Wow. Que nadie tome tu lugar es lo que está diciendo. Bien, continuamos. Bajo la dirección y el poder de Dios, el proyecto que se consolidó en 52 días. Es increíble que Nehemías pudiera lograr una trascendencia en su propósito de alcanzar la victoria en un breve espacio de 52 días. Pero ahí es donde entonces tenemos que darnos cuenta que quién estaba con Nehemías, respaldando a Nehemías para propiciar que todas esas condicionantes se lograran. Así que la oposición es algo que tenemos que ver muy claro. La oposición va a lograr en nosotros solo dos cosas. La oposición logró desarrollar mayor determinación, o la oposición puede desarrollar nuestra renuncia a la obra. Eres tú quien determina qué hacer con lo que estás enfrentando. Somos nosotros los responsables de decidir si continuamos o cesamos. ¿Por qué? Porque cuando Dios te dice ve, es porque Él espera que continúes a pesar de. Jonás es un breve ejemplo de un hombre que decidió no hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué sucedió? En un buen momento después reconoció que verdaderamente qué sería de su vida si para eso había sido escogido, para ser un profeta. Y así nosotros, ¿qué hacer? El liderazgo de Nehemías fue de gran impacto para los suyos como para el pueblo externo. Su capacidad de absorber todas estas condicionantes adversas no disminuyó su fervor, no disminuyó la pasión que él inicialmente tenía. Nehemías no faltó a su capacidad de consolidarse día con día
para establecer la voluntad de Dios en su vida y a través de su vida. Esto es importantísimo, porque un liderazgo se va a consolidar en base a los resultados y en base a la calidad de vida de quien es aquel hombre o mujer que Dios llama para estar al frente. Eso es algo importantísimo. La medida de liderazgo, de entrega de cada uno de los que están al frente estará determinando también la calidad de entrega y la vida de quienes están con él. Eso es algo importantísimo. Es lo que estamos viendo en Nehemías. Pero el impacto del liderazgo de Nehemías lo podemos colocar en este breve momento en dos áreas específicas. La primera, y esto es algo que nosotros necesitamos aprender. Hemos dicho que el liderazgo que el Señor Jesús colocó es un liderazgo de servicio, pero también de reproducción. Recuerden, de reproducción. Eso es importante. Jesús levantó a 12 y después a Pablo para llevarlos a ser 12. Eso es importantísimo. Por eso el principio es produzca según su género. Y nosotros necesitamos producir. El que es oveja, ¿qué tiene que producir? Ovejas. Y si no produce ovejas, entonces ¿qué? Tiene que ir a ver qué sucede, porque tiene que producir ovejas. Lo natural debe decir que debe producir ovejas. El liderazgo, ¿qué debe producir? Es donde están ustedes. Pero cada uno de ustedes elegirá acorde a su conducta, a su entrega, a su pasión, a su compromiso con Dios, si van a llegar ahí. Esa es la gran condición. Así es, Dios nunca llama a un improvisado. Dios nunca llama, como decía Grimaldo el sábado, a alguien, ¿cómo dijiste? Improvisado no dijiste. Porque dices, unos son llamados. Muchos fueron llamados, pocos los escogidos y muchos los acomedidos. Bueno, ese es un punto. Dios no llama a ningún acomedido a un servicio permanente. Siempre llamará a quien esté siendo preparado, que sea un barro moldeable en las manos del Señor para cumplir el propósito al cual lo va a colocar ahí. Y ese proceso va a tardar. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo crees que tardó Eliseo al lado de Elías para llegar a ser su sucesor? ¿Cuánto crees? Necesitan estudiar. Necesitan leer más. Se los voy a hacer fácil. Le tomó 10 largos años ser el siervo de Elías. 10 largos años. Para que vean que no es algo improvisado. Dios no tiene a nadie bajo ese renglón. Todos absolutamente tenemos que pasar tiempo de preparación. Elías, después de ser el gran profeta, Dios le dio la orden de a quién debería extender el manto, eligiendo un sucesor, y de esa manera requería 10 largos años Eliseo para estar escuchando, preparando, sirviéndole a su Señor, aprendiendo de él, para cuando él fuera retirado, entonces Eliseo estaría al frente. 10 largos años. A veces nos dicen, ya queremos estar mañana al frente. Así es. Eso es importante. Por eso, cuando tenemos doctrinas tan raras en la iglesia y cuando tergiversamos la doctrina de la verdad para establecer nuestros parámetros, estamos entrando en terrenos peligrosos. No podemos tú y yo, o no deberíamos tratar de alterar el manual declarado por el Señor para cada aspecto en la vida, cuando nosotros creemos que por cultura,
por tiempo, por circunstancias o capacidades podemos alterar ese orden. No, necesitamos, por el contrario, someternos a esa palabra y Dios en su tiempo dará el resultado. Pero a ti y a mí nos compete obedecer esa palabra. ¿Qué dice? Por ejemplo, cuando hablando de cómo elegir líderes, nos da una gran cantidad de condicionantes para hacerlo. Y el día que alguien lo evada y anteponga su criterio, van a pagar un alto precio. Él, el que fue llamado, y las familias de ellos, déjame decirte. ¿Por qué? Porque se requiere un proceso de aprendizaje muy demandante. ¿Sí? Por eso yo no creo que haya pastores de 20 años, por favor. No creo. ¿Que es llamado? Probablemente sí. Pero que llegue en funciones es hasta que cumpla casi la totalidad de todo lo que está escrito en 1 Timoteo 3. Hasta entonces. ¿Sí? Wow. Eso es doctrina, es lo que estamos hablando. Recuerden, no es posición, es doctrina. Todo lo que está escrito es doctrina y es lo que necesitamos ver. Bien, hay dos aspectos de liderazgo. Uno, ¿cómo influyó Nehemías? Primero, en las personas que estaban dentro de su esfera de acción. A todos aquellos con los que tuvieron trato, hizo dos cosas importantes Nehemías, que es lo que todo líder necesita hacer. La primera, requiere ayudarles a descubrir para lo que son llamados. No somos todólogos, somos llamados a una posición, a un lugar específico de servicio, pero necesitamos ayudarles a descubrir dónde deben servir. Y eso es parte de la labor de un líder. El líder no asigna, recuerda, el líder contribuye ayudándoles a desarrollar de acuerdo a lo que puede percibir, de acuerdo a la oración, a lo que Dios revele, al discernimiento, pero las personas o los creyentes necesitan descubrir dónde son ubicados, descubrir qué es lo que necesitan hacer. Y la segunda, desarrollar todo el potencial que tienen. Yo veo muchos en la iglesia que tienen un gran potencial, pero no tienen disposición. Eso te lo puedo decir con una enorme honestidad. Veo en muchos, tienen un potencial enorme, pero no tienen la disposición ni quieren pagar el precio para hacer eso. La labor de ustedes, la mía, va a ser ayudarles a descubrir el don, el lugar, el ministerio, el llamado que Dios les ha dado, ayudarles a desarrollar todo ese potencial con espacios, con apoyo, con oportunidades, pero no podemos despertar en ellos la disposición de querer pagar el precio. Es como Juan Marcos. Juan Marcos, cuando fue invitado a unirse con Pablo, ¿qué sucedió? Estaba emocionado, ¿no? Se había apuntado un acomedido, sí voy, cómo no, me gustaría, ¿no? Y no lo puedes negar, porque así nos pasa a todos. Ay, cómo me gustaría que no viniera el pastor para predicar yo. Oh, cómo me gustaría que me invitaran a mí para que vean que sí puedo, ¿no? Pero cuando llega el momento, ¿qué sucedió? Pablo dijo, no puede ser, ¿cómo nos trajimos a este bebé? No bastaba con decir quiero, se convirtió en una carga en vez de un apoyo, ¿no? Pero ¿qué sucedió después? Juan Marcos aprendió la lección, estudió, creció, maduró, y entonces Pablo pudo ser capaz de descubrir que ese hombre del potencial que tenía lo había desarrollado, y ahora el tiempo de llegar y servir. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que necesitamos hacer. Nehemías eso estaba haciendo, ayudándoles a descubrir y a desarrollar todo ese potencial.
Había un muchacho que llegó a la iglesia, su papá tocaba guitarra y él tocaba guitarra. Me dice, yo quiero tocar la alabanza, pero toco guitarra. Le digo, guitarras ya hay muchas, ya está Luis ahí. Le digo, ¿por qué no estudias piano? Y se puso a estudiar piano, y un pianista excelente y con una tremenda voz. Descubrió que tenía esa capacidad para tocar otro instrumento del cual él pensaba que no existía, y lo desarrolló enorme. Chuy, increíble. ¿Está bien? Otro punto donde Nehemías influye. ¿Estamos bien hasta aquí? Que eso es algo que necesitamos. Recuerden, el liderazgo no confiere, no da los llamados ni los títulos, solo alentamos, aportamos para desarrollar. No nos vamos a reunir aquí los ancianos para decir, ¿a quién llamaremos para que sea pastor? ¿Verdad que no? No. Creo que hemos mal utilizado la palabra pastor en la gran mayoría de ocasiones, cuando deberíamos de decir, somos siervos. Cuando decimos ministro, se oye muy elegante esa palabra, pero lo que significa ministro es un siervo. Eso significa ministro, servicio. ¿Qué diferencia? El siguiente punto. Nehemías, a través de su llamado y de las acciones realizadas, de su carácter, de su determinación, logró impactar a las personas externas, es decir, a quienes rodeaban al pueblo de Israel, y se dieron cuenta de quién realmente era el arquitecto de esa obra, quién era el originador, es decir, el Señor Todopoderoso. Y aquí es donde tenemos que llegar a 2 puntos. Salmo 115, verso 1, y otro, por favor, Juan 3:30. Si ustedes se percatan, Nehemías va a escribir brevemente de sus logros. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Es que yo soy tan bueno que, gracias Dios, ¿por qué me hiciste así? Yo soy tan bueno para cantar, tan bueno para predicar. No. Que dice, no a nosotros, oh Señor, sino a ti y solo a ti sea el honor, la gloria y el reconocimiento. Nosotros simplemente somos el vaso. El valor de un vaso de barro es nulo. Lo que hace valioso a un vaso es su contenido. Por eso dice Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro. Somos vasos de barro nosotros. Y lo único que tiene de valor ese vaso es cuando su contenido está ahí, que es valioso, que es el Espíritu Santo. Entonces, Salmo 115 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a ti sea el honor y a ti sea la gloria. Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Eso es lo que nosotros deberíamos tener muy presente cuando hagamos algo. Y recordarnos a nosotros mismos, como Jesús dijo, siervos inútiles son. Cuando lleguemos a realizar algo para el Señor, a Él sea la gloria y a Él sea el honor. Y no es una humildad fingida. Debemos aprender a ser humildes en todo tiempo y poder decir, sí Señor, tuya es la gloria, tuyo es el honor, y a ti te plació colocarme para ser un siervo para ti, pero no para tomar la gloria. El bautista que dijo, conviene que a Él, es decir, al Señor Jesús, se le reconozca en todas las cosas y yo ir desapareciendo del panorama poco a poco. Qué impactante, ¿va? Que ahora necesitamos darnos cuenta que las figuras en la iglesia no deberían estar ahí. No deberíamos tener personalidades dentro de la iglesia. No deberíamos de tener cantantes de super gama en los diferentes ámbitos. Somos siervos. Todos tenemos un lugar específico de servicio. Todos somos parte de un cuerpo. Pero necesitamos aprender que quien recibe la honra y la gloria es el Señor. Qué tremendo, ¿no?
A mí me impacta. Por eso a veces digo, ¿por qué se quieren autonombrar o tener una condición de popularidad cuando en realidad nosotros simplemente somos un medio que Dios va a usar? No somos los originadores de las cosas. Y a mí me gusta esa declaración del Bautista porque es muy contundente, porque reconoce que lo que soy, lo que tengo es el resultado de lo que Dios está haciendo, y para quien vivo, para quien sirvo es para Él, y todo lo que hago debe ser para Él. Esa es la gran verdad. Así que cuando ustedes alcancen algo o logren algo para el Señor, un consejo: siempre sea, no a nosotros, oh Jehová, sino a ti sea la gloria y la honra. Siempre, siempre. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Estamos bien? Wow. ¿Sí? Bueno, complementando lo de Juan el Bautista, inclusive a sus discípulos les decía a él sí, que él es el que me estaba hablando. Aún estando en la cárcel, él seguía con esa pasión, intensidad de decir, él es de quien estuve hablando, ¿no? Exactamente. Y es un ejemplo perfecto de ¿Qué sucedió cuando Pablo y Silas están en el libro de los Hechos y resulta que se hace una gran cantidad de personas tratando de hacerlos a ellos los artífices de algo, y ellos dicen no al Señor? Eso es lo que necesitamos darnos cuenta, que no nos gane la adulación, que no nos gane el ver cosas hechas grandes y decir, no, por el contrario, Señor, esto no pudo haberse logrado sin ti. No pudiéramos haber llegado hasta aquí si no estuvieras con nosotros, Señor. O sea, eso es lo que necesitamos reconocer día con día. Bien, para concluir el primer punto de resultados, la reconstrucción del muro no era el fin en sí mismo, deben recordar eso. Dios nunca hace cosas con un solo fin. Eso que Dios hace es la propiciación para las cosas más grandes que están por venir. Y eso es algo que Nehemías va a continuar mostrándonos. Si realmente el ministerio de Nehemías fue solo consolidar el muro, hasta aquí debió haber llegado su ministerio. Hasta aquí Nehemías debió haber concluido. Pero vamos a encontrarnos que Esdras está ahí, porque Esdras tampoco terminó su obra y se fue. Voy a hacer una pregunta a ver si la colocan. ¿Por qué el Señor enviaría, hablé de Jonás, por qué el Señor enviaría un pez para rescatar a Jonás? Bueno, las dos cosas, si tú quieres, se lo comió y lo rescató, pero ¿cuál sería la razón? para que cumpliera la obra. Esa es una parte, pero ¿por qué? Para enseñarle. Ok, sigue, hermano. Tú acabas de decir algo que me pone a pensar. Si tú no quieres hacer la obra, Dios la hará con otra persona. Y allí no se aplicó eso. Bueno, aquí es donde vamos. ¿Por qué Dios salvó a Jonás? Y podemos la mayoría decir, bueno, porque Dios siempre tiene provisión, recursos para ayudar a los suyos a salir de los conflictos. Dios no salvó a Jonás simplemente por salvarlo. El propósito de Dios no era Jonás. Jonás era el medio para llevar libertad y salvación a Nínive. Es lo que tenemos que entender. Pero también para hacerle reaccionar. No, o sea, esas son lecciones que se van a aprender en su momento, ¿no? Claro que le dice, o sea, yo ya sabía, o sea, cálmate, ya Claro. sabía que nos ibas a salvar. ¿Por qué? Porque con que Hicieron lo conoces a Dios, carácter eso es. especial. Hasta el último momento Jonás también tuvo la decisión de decir no quiero. Claro. Y a medida de las circunstancias aceptó. ¿Por qué? Porque ese era el propósito de su llamado. O sea, Jonás no era un profeta improvisado. Jonás, ¿por qué? ¿Qué dijo? Sí, Señor, voy y compro un boleto, y se fue del lado opuesto. Dios no lo forzó. Dios no lo
censuró y decir hasta aquí. No, Dios le dio una oportunidad, porque el propósito de Dios fue llevar a Nínive, a una ciudad de 120,000 personas que estaban sin Dios. Y recuerden, era una ciudad no judía. Entonces los propósitos de Dios no solamente es lo que vemos. Ay, qué bueno es Dios, y envió al pez para... No, el propósito de Dios no era salvar a Jonás. Su propósito era más grande que Jonás. Simplemente Jonás iba a ser el medio. Y si Jonás hubiera dicho en última instancia, sigo en lo mismo, no quiero ir, Dios hubiera levantado a alguien más. Porque Dios tiene miles de recursos para hacernos llegar su voluntad. Sí, Luis. Respecto de lo que dice Grimaldo, de por qué si Dios levanta a alguien más, si uno no quiere y decide no, Dios va a levantar a alguien más, no somos indispensables. Pero aquí la diferencia, hermano, fue que Dios vio en Jonás que sí había una intención. Ya venía manifestando Jonás con un cierto arrepentimiento, pero como dice el pastor, si hubiera habido una negligencia, una negación total, definitivamente Dios hubiera levantado a Ahora podemos decir algo más, no es la clase, pero podemos decir, Dios utilizó la condición de Jonás y los marineros se salvaron, reconocieron a Jehová de los ejércitos. O sea, Dios aprovecha, recuerden. Entonces, el muro, sí, ¿tú tenías algo que decir? Que al final es un privilegio lo que le pasó a Jonás, porque eso lo hizo hacer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros encontramos una circunstancia así, donde Dios nos llama, Dios al que ama disciplina, entonces Sí. es un privilegio que Dios nos llame de esa manera. Así es. Y además Jonás fue el primer grafitero. Ahí le puso a la ballena, Jonás was here. Bien. Yo creo, o sea, complementando, que Dios conoce el corazón, aún más que nosotros mismos. Y sabía que Jonás lo reconocía como Dios misericordioso, como Dios salvador, como Dios de oportunidades. Ahí el punto es que a él le ganó el carácter, como a muchos nos puede ganar, pero su corazón reconocía quién era Dios, reconocía su misericordia. Por eso le dije, dice, no, pues yo sé que pero pues yo no quiero. Pero en esa grande misericordia fue guardado también, ¿eh? Qué paciente es Dios con Sí. nosotros. Sí, Ramonchita. Y además tenemos el lado contrario, los que a todos decimos yo, o en un momento de emocionalista. Como la hermana Pueblito. Yo me recuerdo una vez que alguien nos acompañó al asilo. Fue algo especial y fueron varias hermanas. Y una de ellas, casi con lágrimas así, con los ojos con agua, me dice, yo prometo que aquí voy a estar por esta señora. O sea, se prendió de una de las que todavía está ahí. Y precisamente este viernes pasado que yo le estaba dando de comer, me vino a la mente de lo que te estás perdiendo. Porque es un gozo. Sin embargo, ella lo dijo con emoción y solamente esa vez fue. Bueno, No volvió. que estamos hablando de los acomedidos. No me voy a perder Bueno, otra entonces, vez. debemos advertir que las emociones no son el vehículo para conducirnos al servicio. No. Ni tampoco es, ay, si tú ves que hace falta algo, sé tú el que lo haga. Momentáneamente puedes dar el paso, pero no permanentemente, porque eres tu llamado. Filipenses 1:6, por favor. ¿A qué estamos hablando? Que lo que está haciendo Dios, nosotros solo vemos un pequeño destello del panorama que más adelante Dios nos va a mostrar. Nosotros solo tenemos una parte del cuadro, pero Dios tiene toda la película completa y es donde debemos situarnos. El muro solo fue el medio para volverle a reiterar al pueblo de su fidelidad, de que Dios cumpliría sus planes y propósitos, que Dios estaría con ellos por encima de cualquier circunstancia. Y debemos darnos cuenta que es así para con nosotros. Cuando Dios hace algo a nuestro favor, deberíamos pensar qué hay detrás. ¿Cuál es la razón de su intervención? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué debo hacer? No para recompensar,
sino a manera de gratitud, decir, ¿qué debo hacer? ¿Por qué? Porque lo que Dios está haciendo en este momento, recuerden, Dios lo trasciende hasta la eternidad. Y nuestra vida terrenal, en el lapso que Dios nos conceda, debe impactar en la medida en que recibimos de Dios cada día. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Perfeccionar, ¿qué significará? Ir depurando, ir retirando. ¿Y qué quiere decir? Hoy Dios me concede una respuesta a mi petición, a mi oración. ¿Cuál es el propósito que está detrás? ¿Nada más concederme esta petición o irme depurando para ser una creyente o ser un siervo con mayor intensidad de entrega, pasión para convertirme en lo que Dios espera lograr a través de mí? Eso es importantísimo. Entonces debemos darnos cuenta que lo que Dios hace no es solo por el momento. Dios hace que las cosas trasciendan. Por ejemplo, ¿cómo se convirtió Rahab? ¿Cómo se convirtió Rahab? Y habían pasado 40 largos años prácticamente. Cuando se abrió el mar, las noticias corrieron por todos los lugares. Y ese momento sublime, intenso, no solamente fue el milagro para esa ocasión. 40 años después estaba repercutiendo en la vida de una mujer llamada Rahab, que dijo, si Él es Dios, a Él necesito servir. Qué tremendo. Entonces lo que Dios hace trasciende. Recuerden, el muro no era simplemente el fin, era un medio, pero también Nehemías estaba siendo probado en su vida, en su ministerio, en su llamado. Por eso mencioné que si hasta aquí el llamado de Nehemías fue concluir el muro, hasta este momento él cesaba sus labores, pero no es así. Dios nos llama a una labor continua. ¿Qué dice? Mas el que inició la buena obra la perfeccionará hasta el día en que Él nos llame o hasta el día en que el Señor venga si estamos vivos. Gracias Dios. Bien, tenemos otro punto. En los versos que leímos adelante, bueno, no los leí, esos dos no los leí. Versos 17. Dice, asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ará, no de Araceli, de Ará, y Joanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Recuerden, esta es la nobleza judía. También contaban delante de mí las buenas obras de Tobías, que es lo que está diciendo, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Wow. Las acciones de la oposición tienen un impacto, y en ocasiones cuando son visibles te mantienen alerta, te mantienen atento, orando y en búsqueda de cómo hacer frente a esas oposiciones. Pero cuando el enemigo pasa inadvertido, es donde está planeando cosas terribles. Recuerden, el enemigo nunca da tregua. Si con el Señor Jesús también lo dejó por un momento. Lucas 4:13 lo vamos a encontrar. ¿Qué era el punto de Tobías? Tobías se había familiarizado con el pueblo judío y conocía dónde estaban sus debilidades, cómo lograr atraer su atención, cómo propiciar despertar su estatus anterior a la nobleza, de qué manera abrir espacios donde sus recursos financieros volvieran a ser fluidos, y de esta manera encontró los espacios, así como en su ley, es decir, en la Torá, advertir que él podría manipularlos siempre y cuando ellos tuvieran un oído atento a la voz de Tobías. ¿Qué dice ahí? Estamos hablando de las... Sí, adelante. Cuando el diablo hubo acabado, toda tentación se apartó de él por un tiempo.
El enemigo estaba tocando, es decir, tratando de tentar al Señor Jesús. Cuando no logró su objetivo, ¿qué dice? Se retiró, ¿cuánto? Por un tiempo. Es decir, no cesó, no renunció. Y eso es algo que necesitamos darnos cuenta. No vivimos ni dependemos del enemigo. Como muchos, hay que hacerle guerra y hay que vestirnos y hay que andar tocando, y se vuelven en cierta manera aficionados de un personaje del mal. Nosotros vivimos para amar y servir a nuestro Dios. Entendemos que tenemos fuerzas opositoras, entendemos que hay un adversario con un alto grado de peligrosidad, pero ese adversario está supeditado a la voz de nuestro Dios. Sigue, hermano. La misma palabra de Dios nos da la respuesta. Dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Así es. Y todos tenemos esa lucha. No es que, ay, no, a mí no. A mí no me toca, yo lo resisto. No lo resisto. Cada momento, cada día, cada instante, los dardos del enemigo me atacan con pensamientos que no deben de ser. Me ponen en mi mente cosas que no debo de pensar. Y a veces me dejo influenciar por ciertas cosas que a la carne me le gustan y hago cosas que no debo de hacer. Pero la misma palabra también me dice, hacer morir las obras de la carne. Entonces estamos completos en esta área, no tenemos ninguna disculpa. Ahora, reconozco, todos debemos resistir al enemigo, sí, pero hay algunos que somos débiles en la fe y nos dejamos llevar por los pensamientos. Ya pensé mal de aquí, bueno, y esto. ahí tenemos que tener cuidado al respecto. Bien, ¿qué sucedió cuando se termina la obra? Nomás por un instante piensen qué sucedió con los adversarios. ¿Cómo lograron llegar a este momento? ¿Cómo les permitimos lograr su éxito? ¿Qué está pasando en sus vidas? ¿Cómo tomaron la conclusión de este proyecto? Y nos vamos a dar cuenta que la identidad del pueblo judío emerge una vez más con toda intensidad. Una vez más su confianza en conocer a Dios, en su palabra, se vuelve una realidad. Y esto es lo que precisamente Tobías, el adversario, estaría buscando, agudizando sus ataques, pero ahora de una manera distinta. A Nehemías lo estaba amenazando cara a cara de que iba a morir, pero ahora estaría infiltrado de una manera donde haría que el propio pueblo o la nobleza del pueblo se uniera a él, y lo pudo lograr a través de dos aspectos muy críticos que hasta el día de hoy tenemos problemas. Recuerden, esto es algo que necesitamos ver. Primero, él hizo alianzas, y no fue el primero. Permíteme decirte, Salomón hizo alianzas, David hizo alianzas matrimoniales, todos los reyes hicieron alianzas matrimoniales, todos, porque era la manera de asegurar límites territoriales, de tener ayudas, de disfrutar riqueza. O sea, todos hicieron alianzas, que hasta el día de hoy muchos hacen alianzas a través de esto. Pero para el pueblo judío este fue un verdadero caos, un verdadero problema. ¿Por qué? Porque a través de alianzas, de matrimonios, esto con la nobleza judía, es decir, estaría colocándose en lo más intenso, y en otras palabras, con quienes tenían derecho, acceso o al trono o al estatus de ese conflicto. Pero ¿qué sucede? La Torá lo prohibía. ¿Recuerdan cuál fue el problema de Esdras? Que encontró que se habían casado. Cuando llega Nehemías le vuelven a decir, hoy tenemos este problema. O sea, era algo repetitivo. ¿Cuál era el punto? Vamos a ver 2 Corintios 6:14, por favor. En Esdras vimos que los matrimonios mixtos no deberían estar dentro del contexto del pueblo. Y resulta que los más altos puestos fueron los primeros en aliarse con quienes no deberían. 2 Corintios 6:14, por favor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos.
porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esto para nosotros, la ley ya lo decía, pero ¿qué significará no se unan en yugo desigual? ¿Por qué? ¿Qué sucederá? ¿Qué pasaría? Y esto es algo que en la iglesia nos está aconteciendo a pasos agigantados. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedería? ¿Qué es un yugo desigual, precioso? Pues personas que no están enfocadas en lo mismo. O sea, yo puedo creer una cosa y el que es mi compañero de yugo puede creer, entonces pues no hay un enfoque hacia algo preciso. Ahora, hay una división total en cuanto a prioridades, pensamientos, búsquedas espirituales en todos los sentidos. Bien. ¿Y habrá yugo desigual entre cristianos? Sí. Ahí sí le atinaron. Ahí sí fueron un coro. Sí. Y eso es lo que yo no me explico. ¿Por qué elegir cuando te das cuenta que no son compatibles y el día de mañana va a generar más daño que beneficio? ¿Qué sucede? Ahorita vamos, ¿qué sucede? En inglés dicen loving eyes, they can see, es decir, ojos que aman no ven. Pues sí ven, no quieren darse cuenta. ¿A qué me refiero? Que la gran mayoría de los problemas que se tienen en este ámbito es el resultado de anteponer una emoción, un sentimiento a una realidad objetiva. Y ese es el grave problema que se tiene, porque nos dejamos ir por la apariencia, por el carisma, por un sinfín de cosas que esos son temporales, pasajeras, pero ya compaginar en el carácter es distinto. Es decir, dentro del mismo ámbito cristiano hay una disparidad de condicionantes, entre ellas la incompatibilidad de ministerio, es decir, yo no quiero servir, te gusta a ti servir, pues bye. Entonces todas esas condiciones necesitamos verlas, y no es la clase de matrimonios, pero es algo que esto aconteció con Nehemías, y nos damos cuenta que ha venido desde el tiempo de Moisés hasta el día de hoy. No hemos aprendido la lección de cientos de años, que estas palabras que la Torá había pronunciado, que el Espíritu Santo en Pablo, en Corinto, estaba dictando una vez más esa verdad de que no debería ser una realidad bajo el tema de matrimonio. Es mejor terminar un noviazgo que terminar en divorcio. Lo que pasa es que pues te casas enamorisqueado, ¿no? Ese es el problema. Mira, hasta la palabra dice, mire, ay, cómo me gusta esa palabra. Ay, sí. Esta palabra está muy clara, dice. Ena, mo, ra. ¿Verdad? Pues sí. ¿Verdad? Tan sencillo que es. No alcanzo a ver, pues. No lo escribe bien de padre, bien chiquito. Acá en el barrio bajo te empelotaste. Ah, bueno. Ese es el problema. Bien, entonces hay un yugo desigual, que esto acontece desde los tiempos de Moisés hasta el día de hoy, y es algo que necesitamos ir aprendiendo. Vamos a tener oportunidades de decir a varios, no, yo ya he dicho a quien quiere casarse y no, yo he tenido que decir, no te puedo casar. No, es difícil, pero cuando haces la aclaración, no es una jactancia, es una aclaración para decir que tarde o temprano tú te vas a ver envuelto en esto. ¿Y qué tienes que decir? ¿Qué tienes que hacer? Pero cuando haces esta aclaración, se va a ir de la iglesia. Sí, se va a ir de la iglesia. Y se van a ir varios con él. ¿Por qué?
Porque como el pastor no quiso, no pudo decir, porque no es lo correcto. Ahora, embarazadas para que las cases a fuerza. Es un tema muy delicado. sí, bueno, vamos a girar, sí, perdón, eso tiene razón. No tiene uno discernimiento de lo que el día de mañana puede pasar con esa pareja. No podemos juzgar. Tú sí, tú no. A ver, tú sí estás de acuerdo. No fue lo que dice la Biblia. Así es. Dice la Biblia, pero en ese tiempo cuando se acercan a casarse no tienen ni la experiencia de conocimiento Pero de dice Dios. la Biblia. Pero mira, dice si la ya Biblia. tienen la capacidad de llevarlo al cine, ya pueden entender las cosas. No, ya se nada. Ay, entonces ya con eso tenemos. Okay. O sea, no es el tema, lo que estamos diciendo es que este fue uno de los conflictos que Nehemías enfrentó como resultado de cómo el enemigo se introduce dentro del pueblo para propiciar, generar alianzas que le permitieran una acción incondicional de la nobleza para que le sirvan a sus propósitos. Y es lo que ha sucedido. Yo solo mencioné que el yugo desigual es algo que no debemos propiciar, alentar. Ay, es que hacen tan bonita pareja. No me digan eso, por favor. ¿Ok? Esto es algo que cada pareja necesita decirlo, pero cada creyente necesita saber que este es un punto en su contra si no lo lleva a la práctica. Yo fue lo que les hago ver. Tú puedes decidir con quién casarte, pero esto siempre, siempre, siempre es un principio bíblico que no lo vas a poder evitar. Tarde o temprano tu maldad te va a alcanzar, como dice el libro de Números. Tarde o temprano esto va a cobrarte la factura. Bueno, eso está ahí. Otro punto, por lo cual Tobías estaba teniendo mayor aceptación porque su alianza había propiciado unas condiciones económicas donde el estatus una vez más volvería a ser de riqueza, de plenitud o posiciones que ellos iban a tener. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces como creyentes podemos cambiar nuestra perspectiva por intereses. Y tenemos un problema grave. Eso es un problema serio. En el liderazgo no puede haber un pie aquí, un pie allá. En el liderazgo necesitas firmeza de convicción, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque es a ti a quien Dios llamará cuentas y a quien Dios te ha confiado el lugar, las personas donde estás. Eso es importantísimo. Pero esto es algo que necesitamos darnos cuenta, que habrá momentos en que muchos creyentes cambiarán sus convicciones por intereses. Esto necesitamos recordarlo y lo podemos ver hasta el día de hoy. ¿Me podrías repetir la palabra que dijiste? ¿Por qué Tobías estaba haciendo más? Tobías estaba haciendo, más bien, ¿cómo mencioné? Su alianza económica propició a la élite judía un cambio de intereses por propiciar una mejor calidad de vida, un estatus, promesas para su futuro. Eso es lo que él estaba haciendo, tratando de que la nobleza cambiara sus principios, sus convicciones por intereses netamente naturales, físicos, materiales, económicos. Qué tremendo, ¿no? Pero, ¿qué sucedía? La nobleza estaba ahora tratando de involucrar a la gran mayoría de personas por las cartas que ellos intercambiaban, donde exaltaban, alababan a Tobías y denigraban a Nehemías. Y aquí hay un principio doctrinal que necesitamos irnos adelante: la lealtad. La lealtad es un imperativo, no es una condición optativa. La lealtad es la decisión de un corazón. La lealtad es la determinación de lo más profundo de nuestro ser, porque habla y declara realmente a quién servimos, a quién pertenecemos y de quién procede nuestra salvación. Mateo 10, 37, por favor, y otra, Primero de Reyes 18, 21, por favor. Si no, no nos va
a ganar el tiempo. El orden de prioridades va a definir nuestras lealtades. El orden de prioridades va a definir nuestras lealtades. Y el Señor es claro en ese contexto. El mandamiento del Señor es lo siguiente: amarás al Señor tu Dios, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todas tus capacidades, con todo lo que eres, ¿no? Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Wow. ¿Qué está diciendo? ¿Que debemos odiar a los nuestros? No. Él está colocando que en el orden de prioridades de lealtades, Él es el número uno y el número único. Si no somos capaces de darle al Señor esa lealtad, entonces estamos teniendo a otras personas por encima de Él. Eso es lo que está diciendo. Entonces, lo que necesitamos recordar es que nuestra lealtad no es a una persona, nuestra lealtad es al Señor. Nuestra lealtad debe ser siempre hacia quien nos amó, nos perdonó y nos dio libertad. Pero de igual manera nos damos cuenta que el corazón de estas personas estaba dividida, estaba luchando entre dos condicionantes. Primera de Reyes 18:21, por favor. Otro Proverbios 28:4. Otro Jeremías 5:30-31, porque nos va a ganar el tiempo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Dice, ¿hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? O sea, debería ser algo en el creyente más normal el saber dónde está la prioridad de mi lealtad o hacia quién. Pero, bueno, la lealtad definitivamente primero es a Dios, y en este caso específico también la lealtad del pueblo es hacia los líderes, y en la actualidad la lealtad de los miembros o las ovejas es hacia el liderazgo. Y cuando entra alguna semilla y empiezas a hablar generando discordia, mejor apártate de la congregación, o mejor guárdate eso, llévalo a los pies de Cristo y que el Señor te revele qué es lo que tú tienes que hacer. Bueno, ¿qué sucedió? Que me brinqué aquí algo por el tiempo. Cuando empezaron a hablar de Nehemías, ese es el punto. ¿Qué debe hacerse? Aquí dice, los comentarios en contra de líderes requieren ser probados, no aceptados. Eso es algo que necesitamos muy claramente tener, no aceptar nada menos que no compruebe las cosas. Efesios 4:15 dice, hablad la verdad en amor, no con amargura, no tirando y acá en lo oculto, como tú decías, no. Se debe hablar la verdad en amor. Y no dicen los del norte. Bueno, del norte de Guadalajara es de Nayarit para arriba, ¿verdad? Es que yo así hablo, pues qué tristeza que no tengas educación. Qué tristeza que no sepas tener ni la más mínima y elemental forma de expresión en comunicación. El respeto es imprescindible. No es donde naciste, es qué te enseñaron desde pequeño. Y es así. Dice aquí, Efesios 4:15, decir la verdad, ¿cómo? En amor. Es que yo soy del norte, ¿verdad? Pues qué tristeza que seas del norte. Pero una cosa es decir la verdad y otra cosa es dar tu punto de vista. Por eso dice la verdad. La verdad. ¿Cuál es la verdad? Lo comprobable. Hechos. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Por eso me brinqué, porque vamos rápido, pero eso es parte fundamental. Lo que hablaban de Nehemías, la gran mayoría lo aceptaba. ¿Por qué? Porque si la nobleza lo dice, porque la mayoría no se puede equivocar. No, déjame decirte que en la Biblia las mayorías nunca han tenido la razón. Nunca. Así que, ¿y qué sucede? Y principalmente contra los líderes cristianos. Génesis 46:32, déjame decirte algo que el mismo José
está advirtiendo a su familia. Y recuerden, Egipto es simbólicamente el tema del mundo. ¿Qué dice ahí? Vamos a ver la parte final. ¿Por qué? Porque si no tenemos hechos confirmados de algo, de alguien, no deberíamos ni participar, ni dar oído, ni siquiera promoverlo. ¿Sí, Luis? Justo se iba a decir, pastor, la otra clase es que no podemos prestar oído. Cuando alguien viene y oiga, pastor, tal persona, hay que no prestar oído. Mateo 18:15 es muy claro de hablar directo. Y en el trabajo lo mismo, hay muchas habladurías. En todo lugar, eso va a suceder. No prestar oído es la clave. Entonces hay que tener mejor una calidad de vida y decir, esto es importante. ¿Sí? Génesis 46:32 dice la última parte, porque está largo. Y todos los hombres son pastores de ovejas. Ajá. Porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Dice que, porque para los egipcios, los pastores. Y si cuando Faraón nos llamara y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora. Nosotros y nuestros padres, a fin de que morís en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Así que tengan cuidado con eso. Aprendan esas palabras. No digan que son pastores. Aprendan, sí. En la mañana en la iglesia meditaba, Tobías era un externo, se sentía parte porque estaba casado y sabía. Y muchas veces las críticas que escuchamos tristemente es a lo mejor gente que una vez al mes va o que ve la transmisión y cree conocernos, pero realmente no conoce, tenemos que estar atentos a... ¿Qué hacer? Tener cuidado al respecto y no propiciar la continuidad de esa circunstancia. No somos llamados a la murmuración, no somos llamados a continuar propiciando un descalificativo. Si es comprobable, entonces ya sabemos lo que dice Mateo, ya lo habíamos visto. Tienen que ir y hablar, y lo que es público, público, lo que es privado, y listo. Y eso es entre dos, o sea, no es entre 20. ¿Vamos bien? Ok, vamos adelante porque si no nos gana, más bien ya nos ganó el tiempo. Cuando Jeremías, no, todavía no leemos, todavía necesitamos Proverbios 28:4. ¿Qué sucede? Y aquí es algo que necesitamos aprender, por favor. Esto es doctrina, algo necesitamos aprender. Cuando alguien cesa de tener comunión con Dios, cuando pierde su relación con Dios, aunque puede decir voy a la iglesia y tengo, pero cuando pierdes tu relación con Dios, pierdes el discernimiento, pierdes la revelación y sucede lo que dice Proverbios 28:4. ¿Qué dice? Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Nos damos cuenta que la nobleza estaba exaltando a Tobías y descalificando a Nehemías, y en la iglesia sucede igual. Le damos más credibilidad a quien no tiene el arraigo, porque tenemos, o como dice aquí, por lazos familiares, que en ocasiones estamos más de acuerdo por el lazo que por la lealtad que debemos tener al Señor. Y eso es algo que necesitamos ser muy verídicos. Bien, ¿qué sucedió? Nos damos cuenta en Jeremías 5:30 y 31 por lo que Nehemías estaba atravesando y lo que el pueblo estaba haciendo. Es algo similar. Jeremías, si viene en su Biblia. Cosa espantosa y fea es esta en la tierra. Los profetas profetizaron mentiras y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Que dice mi pueblo así lo quiso. Es decir, había profetas en contra de Nehemías. Estábamos hablando que hasta una profetisa. Y no era realmente una profetisa, Bueno, era una falsa profetisa. Para ellos era la profetisa, ¿no? Es como que a mí no me lo puedes quitar, ella es. ¿Qué necesitamos aprender? Que requerimos mayor comunión con Dios. Nuestra comunión deberá proveernos discernimiento,
Deberemos apegarnos más a las verdades bíblicas que nuestros apegos emocionales, familiares, como ellos lazos que Tobías forjó, porque él se casó al igual que su hijo se casaron con la nobleza para adquirir una lealtad incondicional, donde tenían una solidaridad por encima de la razón. Y ese es un problema que tenemos a veces. Las personas tienen más lealtad por los lazos consanguíneos o de relación, como en este caso matrimoniales, que un apego por la verdad, una lealtad a la verdad. Les duele más el contexto de lazos familiares que respetar el orden de la verdad y mantenerse en la verdad. Y eso es algo conflictivo, pero finalmente lo tenemos. Bien, vamos concluyendo. ¿Cómo terminó Nehemías? Nehemías hasta aquí nos está mostrando que él nunca renunció a su llamado. Él siempre se mantuvo firme, se mantuvo fiel, nunca jamás permitió que las condicionantes del entorno lo alejaran del llamado que Dios le había conferido. Él se mantuvo fiel y eso tenemos que aprenderlo. Necesitamos entonces mantenernos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer y que ahí nos encuentre ocupados haciendo su obra, y de esa manera el Señor dirá: bien, buen siervo fiel, en hacer lo que Dios nos ha llamado. Recuerden, orden de prioridades imprescindible. El precio a pagar es parte del llamado. Pues es que lo dice en Mateo 10, 34 y 35, dice: porque he venido para poner en disensión al hombre en contra de su padre, la hija en contra de su madre y a la nuera contra su esposa. O sea, a separar por la verdad de la palabra. O sea, la lealtad es el principio básico y la lealtad debe ser lo que determina mis decisiones por encima de mis relaciones, que eso es muy importante. Eso es algo prioritario, que por eso el Señor dijo que solo los valientes lo arrebatan, porque en ocasiones estamos en un conflicto, pero al final Dios honra al que le honra. Eso es algo que tenemos que mantener muy presente. Bien, vamos a orar, a despedirnos. El Señor nos permita regresar la próxima ocasión. Mañana día de oración, próximo martes la siguiente clase. Así que por favor diríjanos a algunos de ustedes para salir